Iniciamos la conversación de este martes 1 de noviembre del año 2016 con las presentaciones del caso. Presentaciones, saludos. Rosana. Bueno, comenzamos con la invitada de hoy, Jacqueline Gómez, ingeniera agrónoma, presidenta del Instituto Nacional de Colonización desde 2013. Noviembre del 2013. Bienvenida. Buenos días. Muchas gracias. Los otros tres ya son conocidos. Sí, seguimos con Andrés Berterrecha, a mi derecha, suplente de José Mujica en el Senado, integra la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Buen día, Andrés. Buen día. Estaba extrañando ya. Sí. Guillermo Vila, productor agrícola ganadero, representante de productores en INAC. Buen día. Buen día. Y Pablo Carrasco, socio fundador y director de Conexión Ganadera. Buen día, Pablo. Buenos días. Tenemos un par de temas grandes para conversar. Vamos al primero. El 3 de octubre pasado, el presidente Tabaré Vázquez firmó un decreto que habilita al Instituto Nacional de Colonización a rescindir de manera unilateral los contratos con aquellos colonos que incumplan las obligaciones que adquirieron cuando se les entregaron las tierras para su explotación. Las causales para rescindir el contrato con un colono, las que están previstas en la ley 11.029, incluyen que el colono explote además otro predio, que se dedique además a otra actividad, que no habite el predio junto a su familia, que no cuide los recursos naturales del mismo y que no pague las rentas. Bueno, a partir de esta novedad, a partir de estos cambios en la normativa, nos pareció con Rosana que valía la pena discutir el papel que juega el Instituto Nacional de Colonización. Vamos a hablar de eso. Y en primer lugar la pregunta podría ser, ¿cómo les cae este decreto? ¿Puede ser un empuje para empezar a ordenar la cancha, como dicen algunos? Andrés. Bueno, buenos días nuevamente. Y en realidad se ha empezado a ordenar desde hace bastante. No se empieza a ordenar ahora. ¿Desde cuándo? Y yo diría que desde el 2005. En el 2005 empieza a haber se acabó la fiesta, el instituto tiene que funcionar correctamente y cumplir con la ley. Y ha habido no solamente 110.000 hectáreas nuevas que compró el instituto y que eso es un cambio sensible, sino que también hubo una recuperación muy grande de fracciones de gente que estaba en incumplimientos varios. Con las flexibilidades, el instituto es el único ente autónomo que no le corta el servicio cuando no paga, por ejemplo, sino que se entra en un proceso de negociación. Si yo no pago la UTE, no pago el agua, posiblemente me corten el servicio. En el caso del instituto se negocia, se advierte, se va de vuelta, es decir, se van por procesos y se buscan procesos alternativos porque sabemos que lo mejor es no perder un productor que ya está instalado. Pero se hizo, afuera yo comentaba la cantidad de gente conocida, desde comunicadores hasta políticos, desde empresarios hasta profesionales que nada tienen que ver con... Se fue ordenando. Igual siempre queda. Andrés Berterrecha está hablando de su propia gestión. También, sí, yo tuve que sufrir algunos. No, porque fue director del instituto, presidente del Instituto Nacional de Colonización. Sí, que tal vez no es la cosa más grata, porque lo más grata es la adjudicación y pasar a los 2 años y ver que la gente vive mejor, que eso sucede. Ahora, hay una cosa buena sobre este decreto, y es que nos permite hoy en esta radio estar hablando del Instituto de Colonización, que generalmente es un debe. Entonces yo creo que hay que tomarlo desde la visión de que qué bueno que podemos hablar de una herramienta formidable para el desarrollo rural. Recién antes de entrar aquí conversábamos, Guillermo, tú decías que el concepto que tenías del instituto era que una herramienta que en realidad no la habías visto como tal, y Andrés habla de se acabó la fiesta. ¿Cuál es tu mirada y cómo ves el tema del decreto? Sí, yo soy recibido como agrónomo del año, entre el 77 en el año 85, en la cual la mayoría de los agrónomos trabajábamos en cualquier cosa menos en el agro porque no había trabajo. Y muchos nos preguntábamos si mirábamos al instituto como una opción para generar el acceso a la tierra. Y yo la verdad que no vinculado a sistemas políticos ni participar, nunca lo consideré una opción porque no era factible, no era fácil llegar por méritos propios. Indudablemente eso... ¿Tú qué decís? ¿Que se llegaba por...? Y por contactos, por vinculación, o
teniendo un capital que te permita comprar las mejoras de algún colono, que era una opción. O sea, en aquella época los colonos iban invirtiendo dentro del predio por encima de lo que habían recibido, y si querían desprender de la explotación, tenían que buscar a alguien que le comprara las mejoras para recuperar su inversión, y bueno, y eso era una llave de entrada al predio. Pero bueno, entonces yo sinceramente veo con buenos ojos lo que está pasando, porque indudablemente el instituto, a raíz de todos estos movimientos, las inversiones, pasó a ser una opción real, no virtual. Jacqueline. Bueno, primero, me parece que el decreto hay que tener claridad que la ley 11.029 de 1948 establece ya los artículos, y lo que el decreto hace es como priorizar, digamos, y dar foco en esta gestión al rol que tenemos que llevar adelante. Coincido con lo que ha dicho Andrés, que desde el 2005 se iniciaron muchísimos cambios dentro del instituto que están vinculados a la gestión, a corregir esas cosas que planteaba Guillermo, de que bueno, que en realidad no tenemos que seleccionar por los que tienen recursos para comprar las mejoras, sino que tenemos que hacer llamados abiertos y dar oportunidades a los sectores que hemos priorizado, que son los productores familiares y los asalariados rurales. Por eso hoy, capaz que la gente, los asalariados rurales y los productores visualizan realmente al instituto como una oportunidad y entienden realmente que los llamados abiertos podrán no quedar en ese llamado, pero tienen oportunidades de acceder a la tierra que antes no existía, porque el criterio era tener los recursos o el conocimiento de... Entonces, me parece que el decreto lo que fortalece es una línea de trabajo que iniciamos en el 2005, nos da claramente una prioridad para esta gestión, y es un tema que venimos desarrollando desde ese año y que hemos profundizado. Capaz que en la gestión de Andrés hubo un trabajo bastante intenso, porque el proceso que detallaba requiere procesos administrativos que hay que cumplir, y bueno, que estamos en esa tarea de avanzar y consolidar el cumplimiento de la ley. Es nuestra obligación, somos una institución pública y es lo que nos pauta la propia ley. Por lo tanto, como directorio tenemos que llevar adelante esa propuesta, y es algo que estamos trabajando y se visualiza, la verdad, en el trabajo que hacemos. Pablo. Bueno, yo lamento terminar con la paz de esta mesa. Excelente. Pero claro, sí, yo tengo un planteo bastante radical respecto a colonización, y por eso hago dos previas precisiones. Una es que no tengo ninguna versión con el instituto, ni no está en el catecismo del capitalismo que hay que odiar a la colonización. Primero. Es más, en mi familia yo me crié escuchando loas de colonización, porque la persona que más trabajó en elaborar la ley, que no fue el que la sacó, pero fue un señor llamado Arturo González Vidar, que era mi abuelo, era ministro de Ganadería, ingeniero agrónomo. Y también quiero otra precisión, es que si hablamos de los tiempos pasados antes del 2005, los partidos tradicionales, cuenten conmigo para decir que eso era un desastre. Así que si alguien venía con el plan de decir que antes era peor, mejor lo estoy neutralizando en este momento, porque cuentan conmigo para decir. Porque yo creo que sale de la propia... Abrió varios paraguas, Pablo, antes de ir al punto. Claro, porque esta es una discusión sensacional para esta tertulia, porque acá sí estamos hablando del uso de dineros públicos a la ciudad o al campo. Acá sí estamos hablando por primera vez de esa decisión. Entonces, si nos vamos por Antía, por los decretos, me parece que vamos a desperdiciar la mañana. Entonces, yo creo que es un instituto de otro tiempo, esto es de otro mundo. Mirando la ley esta se hizo en el 48, como decía Jacqueline, y la firmaba Luis Valle, ¿no? ¿Puede ser? Sí, porque en realidad Berreta fue el que la hizo, pero murió justo antes de que se promulgara. Fue Luis Valle. Cierto, porque Luis Valle entró por la muerte de Berreta. Y bueno, yo creo que era una ley de Luis Valle, realmente de Luis Valle. Habría que recordar por lo menos las pinceladas fundamentales, ¿no? Pero, digamos, es decir, yo creo que lo conceptual es decir, el primer artículo, que es el concepto de colonización, dice subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, ¿no? Es decir, lo pone casi como un sinónimo. El otro día había un cómic que yo repetí en Facebook, que decía quiero casarme y ser feliz, y el otro le decía decidite, ¿no? Y acá más o menos subdividir la tierra y explotarla adecuadamente es decidite, porque los tiempos actuales, en aquella época, yo seguro que me acuerdo porque debo ser el más viejo acá, prácticamente la explicación de las bajas productividades era el latifundio, las superficies demasiado grandes, y dividirlas era el primer paso a producir mejor. Hoy, yo quiero darles unos números para que tengamos idea de los tamaños de las cosas.
Hoy es prácticamente lo contrario, y una familia de 5 o 10 hijos que recibe un campo de tamaño bueno a grande, prácticamente está condenado a no sobrevivir. Entonces, dicho todo esto, digamos, la subdivisión de la tierra y adecuada explotación y buscar la independencia económica de la gente, de los peones rurales, que también no funciona así. Hoy me decía un amigo de Soriano, si tenés un enemigo realmente que lo querés perjudicar, regalale un caballo de carrera o una chacra, en cualquiera de los dos casos le hundiste la boya para el resto de la vida, ¿no? Vino filoso hoy, sí. Pablo. Sí. Pero lo quiero demostrar esto con unos numeritos simplemente. Nosotros tenemos explotaciones agropecuarias, tenemos gente a nuestra orden. Yo saqué un promedio de los sueldos de los capataces, a los que saludo desde aquí y hago un agradecimiento público por su trabajo con nosotros. De 10 capataces, todos con su señora, que son las cocineras, esa es la figura típica, que son las únicas personas que duran en los campos, después los peones entran y salen permanentemente. El capataz, en promedio nosotros pagamos 27.000 pesos al capataz, sueldos nominales, ¿no? Y 17.000 pesos a la cocinera. Total 44.000 pesos gana esa familia. No ganan los hijos porque no los dejan trabajar, hasta los 18, no los dejan trabajar, para mí es un error. Y eso te da más o menos unos $20.000 por año. ¿Tá? Mantenidos, estamos hablando. Y mantenidos hay que ponerle algún número. No le pongo la vivienda porque quien es colono también tiene vivienda resuelta por ocupar la colonia, ¿no? Pero el resto, la luz, la casa, el surtido, la leña, la energía, todo eso, le puse $6.000 por año, $500 por mes, que me parece que es una cifra razonable. Total, $26.000 de ingreso tiene una familia de capataz con la cocinera. ¿Tá? ¿Con qué lo comparamos? Con la canasta básica, $25.100 por año. Así que más o menos es lo que gana el capataz. Pero sobre todo lo quiero comparar con la productividad de la tierra, de la ganadería. Y recién vamos a tomar los números del plan agropecuario que acaba de publicar todas las carpetas que cerraron el 30 de junio del 2016. La superficie promedio de esas carpetas son 1.780 hectáreas. Vamos a suponer que 300 hectáreas de un colono funcionan igual que 2.000 hectáreas. Vamos a suponer, que no es verdad. Ser más chico tiene unos costos fijos absolutamente distintos. Pero vamos a suponerlo. Y los ingresos que tenían estos predios antes de pagar los arrendamientos eran entre 30 y 70, promedio $50 por hectárea y por año. No sé cuál es el promedio del arrendamiento del Instituto de Colonización, pero viendo un poquito con esto de Antilla y todo lo demás, que pagan el 70% más, yo llego más o menos a la conclusión de que deben pagar unos $30 por hectárea por año, algo por ahí. ¿Tá? Es decir, en el bolsillo ganaron 50, pagan los 30 al instituto, le quedan 20, ¿está bien? Por hectárea y por año. ¿Está bien esa cifra, más o menos? El 30 es correcto. Bueno, gracias. Termino. ¿Cuánto se precisaría para que uno de estos colonos tuviera la misma plata líquida en el bolsillo que los capataces que trabajan con nosotros? Y a mí me da 1.300 hectáreas, que ni siquiera creo que es posible, no hay un tope de 1.000, no puede, o más chico. Eso después no, tú me lo corregiste. Pero digamos, esto es un ejercicio de planilla Excel, así que no es que yo estoy opinando sobre eso. Pero me da arriba de 1.000 hectáreas necesario para que esa persona deje de ser capataz, ¿tá? Para que le convenga ser un productor con los números esos actuales, ¿no? Y para eso hay que poner 1.300 hectáreas en plata. Son $3,5 millones para que una familia recién alcance el salario del capataz. Entonces, yo le quería mostrar en esta primera intervención, después voy a hacer mi propuesta, qué haría yo con el instituto. Primero, no se rescata al trabajador rural porque en estas superficies no van a llegar a tener, en un agro de hoy donde el desempleo es cero, absolutamente cero. Y puede ser que tengas rotación de gente, pero trabajo es permanente lo que se ofrece. Así que no lo rescata, porque si no le da 1.300 hectáreas lo hace pasar peor. No se explota mejor la tierra, y esto para mí es una tradición. A mí me gustaría que los colonos estuvieran obligados a dar sus números, a cerrar carpetas, porque les estamos dando dinero y ellos tienen. Yo quisiera saber qué hacen, pero no los tengo, pero estoy seguro de lo que yo conozco en Uruguay, de que no son los mejores productores. Y que se gasta una fortuna y se subsidian las rentas, porque le quiero decir a la gente que los $30 que pagan de renta son un tercio o algo parecido a lo que vale una renta ganadera normal.
Así que en ese sentido me parece que el instituto no cumple lo que tal vez en el 48 tuvo sentido. Claro. Pablo Carrasco Vamos acaba a- de pasar con una aplanadora por Sí. arriba de la ley de colonización Pero y tiene del la- papel del Instituto Nacional de Tiene la Colonización. rueda mollada, sí. Eh, estoy de acuerdo. Bueno, vamos a... creo que tiró elementos para una discusión que va a estar buena. No sé cuánto tiempo requiere, pero vamos a la Primero- presidenta. Primero, la renta anda en el entorno del 30. Comparamos durante muchísimos años la renta del Instituto de Colonización con las rentas que saca las carpetas verdes. En el 2015 estuvo en el 42% en relación a la carpeta verde. En la presentación que hizo Molina el otro día, también presentó uno de los últimos casos donde presentó un campo que no tenía 1.300 hectáreas. Era un emprendimiento familiar pequeño con un resultado de ingreso familiar neto totalmente positivo y con mucha mejor productividad que el promedio de las carpetas. ¿Era colono o era un productor? No, era un productor. Él no daba los familiar. nombres, No era un distingue. productor familiar. Pero ahí entro en el tema para discrepar, la verdad, con usted. Imagino. Porque la verdad es que la historia ha demostrado que la producción familiar es viable, que tiene una consistencia total en el medio agropecuario y que en realidad ha construido en los territorios muchísimas cosas que han permitido el desarrollo de los trabajadores rurales, incluso el desarrollo de los propios empresarios. La mano de obra, la gente en los lugares, las escuelas públicas, toda esa construcción de red social es mérito de la presencia de la gente en el territorio y eso es también mérito de la producción familiar. Hoy en el Ministerio de Ganadería hay 25.000 productores familiares registrados, ocupan 2,5 millones de hectáreas, ¿estamos de acuerdo? No ocupan, digamos, una superficie total, pero en realidad ese conjunto de emprendimientos que históricamente ha estado presente en todo el agro uruguayo se han mantenido en todos los avatares. Por lo tanto, no coincido en que no hay que decidirse entre racional subdivisión de la tierra y adecuada explotación, porque ambas cosas ocurren en la producción familiar y los colonos no son distintos a los productores familiares en términos generales. Tenemos excepciones, que hoy Andrés planteó casos que en realidad están por fuera. Pero me parece que ahí hay que tener claridad y que la producción familiar lo ha demostrado con creces el rol que implica en los procesos de generación de alimentos, de aporte al PBI agropecuario y de sostenibilidad también de un modelo de desarrollo que incluye gente y que da la posibilidad de mantener los territorios. Por otro lado, los asalariados rurales. En el Instituto de Colonización hay 800 asalariados rurales haciendo uso de las tierras en emprendimientos colectivos. Le voy a dar un ejemplo concreto. Arerunguá, ¿no? Hay 2 grupos de gente, es un campo de casi 2.000 hectáreas y 1.700 hectáreas. y dos grupos de colonos. Los grupos de colonos trabajan con el plan agropecuario en hacer el análisis de los números, ¿no? Trabajan en cuáles son sus ingresos, cuáles son sus costos, qué margen le queda. El resultado de estas instancias de trabajo terminan en que en las jornadas donde cierran, digamos, el ejercicio, el resumen es que cada familia que está ahí dice, nosotros obtenemos acá, en este emprendimiento colectivo, el equivalente a un sueldo de capataz, porque obviamente se comparan con su propio ingreso, porque ellos no dejan de hacer el trabajo asalariado que usted estaba planteando, sino que en realidad con los emprendimientos colectivos acceden a otro ingreso más y lo asocian a un valor que es el salario que conocen, que es el de capataz. Por lo tanto, no hay ninguna duda ahí que hay un proceso de inclusión de esos sectores, no hay ninguna duda que no se presentan 1.000 y pico de hectáreas, bueno, todo depende. A ver, cualquier empresa agropecuaria depende de lo que se quiera generar, cuál sea, si el planteo es que estamos trabajando sobre rentabilidad o estamos hablando de ingresos familiares, cuál es la lógica de toma de decisiones, si estamos hablando de una empresa familiar o estamos hablando de una empresa con un enfoque más de acumulación de capital. Perdón, yo quería una pregunta. Sí. ¿En ese emprendimiento se le permite a la persona trabajar fuera del establecimiento? Sí, claro, ellos se Bueno, porque organizan, creo que ahí perdón. está también el tema, ¿no? Por eso digo, las políticas hacia los asalariados rurales tienen un determinado perfil, entran en emprendimientos colectivos, ellos mantienen su trabajo asalariado y se organizan para atender y trabajar en el campo. Pero ahí ¿no? está planteado como un complemento, Sí, no como el único ingreso. Sí, pero está bien, es convengamos correcto. que, en la ley original, el productor que se iba a trabajar
fuera de su predio, no. era pasivo de que lo puedan sacar, ¿no? No, eso no. Por eso me parece que hay, cuando Andrés habla de la flexibilidad y cómo entendemos, del 2005 y fundamentalmente del 2010 en adelante hubo un proceso muy fuerte de desarrollo de los emprendimientos colectivos. En los emprendimientos colectivos siempre se piensa esa herramienta y ese acceso a la tierra como un complemento de las actividades que están desarrollando. En este caso son asalariados rurales, mantienen su trabajo como asalariados. En otros casos son las sociedades de fomento, las que acceden a la tierra. Sociedad de Fomento, Sociedad de Productores de Leche San Ramón, acceden a la tierra, 29 familias a un campo, ¿y qué hacen? Producción de forraje para ampliar el área, dar condiciones de escala en sus emprendimientos familiares. Quizás la y diferencia ahí es que no tenga tienen que por ser qué colectivo. residir. No, lo que pasa es que ahí hay que entender los modelos, digamos, de acceso a la tierra. Uno es el acceso colectivo, que implica siempre una complementariedad con otras Ahí actividades. está la diferencia. Que la otra actividad es agropecuaria, ¿no? O sos asalariado rural, o sos productor familiar, eso está claro. Y por otro lado, el emprendimiento de unidades de producción familiar, donde ahí sí se va a insertar la familia, se va a instalar, tiene que residir. Y ahí el único que toma decisiones es la familia en ese emprendimiento, no hay un colectivo decidiendo. En ese ámbito, ahí la erradicación es una obligación, existiendo la infraestructura, existiendo la vivienda, la obligación es la residencia. Y entendiendo también los cambios que existieron en el agro en los últimos tiempos, ¿no? Si vive a 10 kilómetros y queda ahí, digamos, el campo y se puede llevar adelante la producción, un tambero sin duda va a tener que vivir en el medio rural. Y bueno, ahí hay muchísimos ejemplos. ¿Pero hay flexibilidad en eso? Por ejemplo, Sí, si esa claro. persona... Porque no hay que olvidarse que la gente de campo tiene una capacidad brutal porque vive en el campo, duerme en el campo, o sea, su día es más largo. Y claro, un productor con 100, 150 hectáreas que esté acostumbrado a trabajar, le sobran 8 horas por día de capacidad de trabajo. Indudablemente que es importante que esa persona, sin perder su condición de que colono, tenga otro trabajo, que es una opción que puede ser negativa, pueda trabajar en un predio vecino, pueda trabajar, yo qué sé, no sé. Sí, no hay en otro problema. lado. ¿Puedo hacer un único comentario? Sin duda es nuestra obligación. Sí estamos manejando recursos públicos. Es una institución que se financia por su propia gestión y que los recursos que recibe, los recibe para compra de tierra. Totalmente es nuestra obligación seguir el cumplimiento de las obligaciones de los colonos, ¿no? Y tenemos claridad de que es una responsabilidad los recursos públicos que estamos utilizando, y por eso insistimos siempre con los colonos que tienen que tener claridad de la responsabilidad, no solo con el Instituto de Colonización, sino con el conjunto de la sociedad que le dio la posibilidad de acceder a esta oportunidad. Bueno, voy a tener que ser breve, porque todos hablaron tanto. Sí, ya casi estamos terminando el tiempo. Sí, pero Y me imagino no, que lo que pasa es que hay lo de mucho Carrasco para decir. fue una catarata de prejuicio ideológico. Sí, está bien. Entonces, tengo que hacer uno por uno. Primero, no todos los colonos antes del 2005 eran gente que... No, hay excelentes colonos que se merecían la tierra. El problema fue justamente las desviaciones que son las que hay que combatir, pero hay muchísimo colono que es merecedor de su rol y que ha cumplido con y que de los cuales estamos muy orgullosos. Ser merecedor, que es trabajar lo que tienen, lo que se les Y entregó. cumplir con la ley, trabajar lo que se le entregó, que no se lo den a otro, que además ha ido mejorando, porque además esa visión, uno de los tantos prejuicios ideológicos que planteaba el compañero acá, es que es como que los colonos son una turba de miserables del campo, y nada más lejos. Yo quiero aclarar algunas cosas, porque si no, voy a tener que, punto por punto, a ver. El artículo primero de la ley 11.029 dice la correcta subdivisión. La correcta subdivisión no significa que sea un minifundio. Una correcta subdivisión puede ser 2.000 hectáreas si se hace en forma colectiva. No es ambiguo, es la correcta subdivisión, es la división correcta del campo. El tema es cómo se trabaja. En segundo lugar, los productores familiares no necesariamente son menos eficientes que los productores capitalistas, en algunos casos son más eficientes. El Instituto de Colonización tiene marca en lechería, tiene 12.000 litros en un productor sastre de Sarandí Grande, que es colono, que aplica hectáreas. todas las tecnologías que muchas empresas capitalistas, sobre todo hasta algún dirigente de la Cámara de Productos Lácteos, que lo conozco, que también tiene alguna vinculación con colonización y que es netamente capitalista, y sin embargo le ha ido muchísimo peor que a este productor que es netamente familiar. Entonces, tenemos carneros campeones en Estello del Instituto de Colonización.
tenemos excelentes marcas en ganadería. Entonces, es complicado decir. En tercer lugar, no todos los trabajadores rurales son capataces. No todos los peones rurales, y aún si así fuera, con ese plus que les deja el ahorro, en general, ¿qué es lo que hace un trabajador rural? Y hace una caja de ahorro en animales, que no va a conexión ganadera. No, seguro. No va a conexión ganadera. Aclaremos para los oyentes qué es eso. No, es una oferta válida. Una alternativa de inversión. Una alternativa de inversión. Justamente, se le da la posibilidad de que no termine con los ganados en los caminos. Y eso es lo que hace el Instituto de Colonización. Ahora, el hecho, porque se hace mucho énfasis en no vivir... Hace mucho tiempo, desde que se crearon los campos de recría, que son de la década del 80, fin de la época de facto, principio de los primeros periodos democráticos, que los productores que mandan las vaquillonas a recriar a los campos de recría lechero no viven en el campo de recría, eso es obvio. Y eso es lo mágico del instituto, y eso es lo mágico de la ley 11.029. A mí, siendo legislador, esto que voy a decir es pecaminoso. A mí me aburren profundamente leer las leyes. El caso de la 11.029 no, pues es un poema jurídico. Ahí está todo, es como nos gustaría que fuera. ¿Ah? La carta a los reyes. La carta a los reyes. Ya. Sí. No podemos bizarrear. Y si soñamos fue con realidades, decía el poeta. Y eso es lo que está demostrado. Que nosotros, con las flexibilidades del caso y a favor de la correcta subdivisión de la tierra y el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores rurales, logramos tener nuevos modelos que han sido tremendamente exitosos, que ha venido la FAO a copiarlos. Pablo, antes de cerrar el tema, por lo menos 2 comentarios tuyos a propósito de todas las respuestas que recibiste. Mínimo. Sí, aprovecho, acá un productor amigo me dice que su capataz y su cocinera trabajaban en su estancia y se tuvieron que ir porque colonización les iba a quitar el campo. Después, si querés, te paso los datos. Digo, porque lo que estaba preguntando Guillermo. Es uno de los colonos que sacamos, ¿será? Tenía tierra y trabajaba de capataz, digamos. Tenía las dos cosas. No, el productor, digo. Claro, hay que saber en qué condiciones salió el instituto y qué cosas llevaron a que tuviese que salir de las tierras del instituto. También había grupos que era el patrón y sus 5 peones. Perfecto. Simplemente yo, digamos, tengo toda mi propuesta, pero no sé cuál es la mecánica de la mesa, si vamos a tener... No, la mecánica es que se terminó el tema. Tenemos que pasar a otros, entonces... Digamos, yo lo que sí, porque puede quedar por entendido de que yo desearía la desaparición de los colonos, y yo quiero regularizar esa situación, vender la tierra a los colonos, después vemos cómo se las hacemos, y que sigan siendo productores. Pero discrepo por un tema de ética y justicia social, de que 5.000 personas hayan recibido una cifra de dinero exorbitante, y nadie en realidad tiene tanto merecimiento, más merecimiento, aunque sea hijo de productor, aunque sea, pero nadie tiene tanto más merecimiento como para recibir 3 millones, 2 millones de dólares de apoyo del Estado. Pero después veremos. Que primero la gente no recibe 3 millones de dólares, ¿no? ¿A qué aludís primero, con pero a ver, 3 millones de dólares, primero, eso es el valor que compramos un campo, ahí empezamos un proceso colonizador, que probablemente en ese proceso entren 10 familias, la colonia Reglamento de Tierra en Florida era una estancia, terminaron 18 familias en producción familiar, todos colonos lecheros, arrendatarios. Lo segundo es, la gente no recibe la propiedad de la tierra. La gente lo que recibe es el derecho al uso de esa tierra, porque nosotros sí, desde el 2005 en adelante, porque la definición política fue entregarla en arrendamiento exclusivamente para el uso y disfrute, digamos, de la tierra, y para que ellos hagan su proyecto de vida y de producción, que son sus obligaciones en esa tierra. La propiedad de la tierra la mantiene el Estado uruguayo, o sea, la sociedad uruguaya no suelta, digamos, los 3 millones de dólares que invirtió en ese campo. La sociedad uruguaya tiene en propiedad, en manos del Instituto Nacional de Colonización,
Toda la inversión que hemos hecho en estos años, del 2010 al 2015, invertimos 185 millones de dólares. Esos 185 millones de dólares están en propiedad de este Estado y de todos los ciudadanos de este país. Acá Entonces eso ahí hay que tener claridad de que no se le regala tierra a nadie, y por eso es que los colonos tienen que cumplir con sus obligaciones, porque es una política pública y porque esa política pública les da condiciones de acceso que no tendrían si no estuviese el instituto. Y la única forma de hacer una política de tierras en el largo plazo es teniendo las tierras en manos del Estado, que la gente cumpla con las obligaciones, y la única forma de hacer una política inclusiva de acceso a la tierra es con tierras del Instituto de Colonización. Acá dice Jacqueline, ningún productor familiar, ningún asalariado rural saldría a comprar tierra en el escenario que tenemos hoy de precio de la tierra. Digo, me parece... oyente, si el objetivo de colonización es llevar gente al campo, el objetivo se alcanza. Si el objetivo es que esa gente sea sustentable, no se alcanza. Y después otro oyente dice, demasiada inversión del Estado para tan bajo impacto social. Bueno, bajo impacto social, 20.000 personas en el medio rural, tenemos 5.3 personas en el medio rural según el censo del INE. La política de tierras y el acceso a la tierra de las familias no solo impacta en que esa familia acceda a la tierra. Cuando el Instituto de Colonización llega a un territorio, nosotros llega la luz, llega Mevir, llega la actividad económica, cuando llega la lechería, llega un impacto territorial que no se da en otros escenarios. Y la verdad que creo que las políticas sociales y de inclusión que lleva un Estado, en la medida que pasan 2 o 3 años, esas familias son un emprendimiento familiar totalmente radicado y sustentable. Capaz que hay que conocer las experiencias de la producción familiar, que están más que documentadas, y que hay organizaciones sociales que representan, digamos, a esos sectores que históricamente se han mantenido. O sea, negar que la producción familiar puede mantenerse y ser sustentable, incluso en este escenario donde el modelo de producción y el agronegocio tiene un espacio, es negar también la construcción histórica del agro de este país. Ya volvemos a la mesa, a esta mesa agropecuaria de hoy martes.